ilegal en buena cuenta, y esto simplemente por ganar unos votos, ¿no? Esto es una cosa que francamente preocupa. Y entonces pasó, hay una declaración hoy día, en esto sí estoy de acuerdo con el presidente Humala. ¿Qué es lo que ha dicho Humala sobre el tema? Ya el ministro de Ambiente ha alertado, el ministro Manuel Pulgar Vidal ha alertado de algunas posiciones irresponsables, ¿no?, que están tratando de ganar votos a costa de deforestar la Amazonía peruana. Entonces yo creo que hay que hacer un balance, ¿no? Hoy día, como una reflexión general, señalo de que hoy día este gobierno ha dado normas para enfrentar la minería ilegal, pero no para causar algún daño a los micromineros o a la microminería o la pequeña minería que trabaja de manera informal. Más bien con ellos hemos creado mecanismos de formalización que van avanzando gradualmente. Bueno, en este caso me parece que el presidente Humala tiene razón. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué explicación nos pueden dar? Es decir, por ganar unos cuantos votos, los votos de los mineros informales, que ellos son una cantidad importante, ¿no? Sí, Jaime. Primero, en dos oportunidades al formular la pregunta has dicho que se habrían derogado los decretos legislativos. Se derogarán, según este acuerdo. Así es. Lo que hay es un acuerdo, Jaime. Derogar los decretos legislativos. Así es, o sea, no se han derogado, pues porque solo el Congreso puede derogar un decreto legislativo. Ese es el acuerdo, derogar Ok, pero no se han derogado. A ver. Bueno, no, pues todavía no son gobierno, ya se sienten gobierno ustedes. No, pero es que tú lo has presentado como que se han derogado. Quizás, bueno, entonces, he cometido un error. Empecemos por las dragas, por la selva. Si bien todos los peruanos estamos impactados por estas imágenes de la selva deforestada, y lo cual es absolutamente inaceptable, quizás alguien debería contarle al señor presidente de la República que el 80% de la minería informal no está en la selva, está en La Rinconada, en Puno, está en Patás, en La Libertad, está en Chala, en Arequipa, está en Nazca, en Ica. El 80% de la minería informal y más de los mineros informales están en zona de sierra, lejos de afluentes de agua o lejos de las cabeceras de cuenca, no contaminan cursos de río, y su principal insumo es la dinamita y no las dragas. Bueno, pero eso, el decreto los dos decretos legislativos no definen a esa minería como ilegal, sino como informal. La que es definida como ilegal es la que está en Madre de Dios. Por eso no, pero es que tú al formular la pregunta, y el presidente de la República, que no sé por qué entra en la campaña, pero bueno, ya entendemos que el presidente, los ministros, todos están en la campaña, ellos al poner el ejemplo de este convenio hablan de la selva y no hablan nada del 80% restante. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice el acuerdo? Estos dos decretos tienen 4 años, van a cumplir 4 años. Hay 400.000 mineros informales registrados en el Ministerio de Energía y Minas. En estos 4 años, ¿qué cosa hemos logrado? Hay 70.000 registrados. No, 70.000 presentaron sus solicitudes. Hay 400.000 y 70.000 presentaron sus solicitudes para formalizarse al amparo de esos dos decretos que hoy todos defienden. 207 hasta antes de ayer lograron formalizarse, es decir, menos de la mitad del 0.1% lograron formalizarse. El ministro de Pulgar Vidal ha anunciado que hasta fin de año se formalizarían 1.000, es decir, se multiplica por 5 de aquí a fin de año los 200 de ahora, es decir, que se formalizarían el 0.25. Esas son las normas que queremos, que a partir de diciembre el 99.75%, con las cifras del ministro, estén informales. Entonces, lo que nosotros decimos, y aquí concluyo, no es derogar, es crear un marco legislativo nuevo. Esto lo tiene que hacer el Congreso. Recordemos que los decretos legislativos se dan por facultades delegadas y por tanto no puede el Poder Ejecutivo derogarlos. Los tiene que derogar el Congreso donde están todas las fuerzas políticas, y esperamos consensos. El punto 2, que quizás es el más importante, habla de la creación de un organismo público de formalización de la pequeña minería, con representación de representantes de los mineros artesanales, como no se hizo ahora. Y estos decretos legislativos se cambiarían por un nuevo marco legislativo, hecho en consenso en el Congreso, para que ellos puedan cumplir con estándares ambientales. Ya, de acuerdo, pero fíjense, el punto número 1 dice derogar los decretos legislativos número 1100 y 1105 y normas que obstaculizan y criminalizan el desarrollo de la formalización minera y promover el CNA. Entonces, ellos están
el acuerdo es eliminar la criminalización, eliminar la ilegalización de la minería, lo que ahora se llama minería ilegal. Pues eso es lo que ha preocupado y está muy claro acá. Ustedes van a promover una ley que en buena cuenta autorice esta minería. Jaime, un acuerdo no se puede leer, cualquier abogado, te lo va a decir, no se puede leer por partes, hay que leer todo. Esto tiene 5 puntos y tiene un segundo acápite, tiene un título. Entonces no podemos leer solamente un artículo. Leamos el segundo, leamos el tercero. Lo que estamos hablando es de cambiar la norma, de crear un organismo, de facilitarles el tránsito. Jaime, la pregunta es muy clara. ¿Se permitirá o no se permitirá minería en Madre de Dios? Entonces ya estamos de acuerdo que para el 80% de la minería informal que no es Madre de Dios, hay que buscar otra forma. No se necesita derogar esos decretos legislativos para encontrar formas de formalizar lo demás. En el caso de Madre de Dios, hay zonas donde no puede haber minería. Punto. Hay zonas. Hay zonas. ¿Cuáles zonas? A ver, cuando yo fui ministro, yo firmé en un día, hace mucho tiempo, el decreto supremo de la creación del parque Baguaja-Sonene. Cuando una petrolera lo devolvió, trabajamos toda la noche y en un día ampliamos ese parque en más de 200.000 hectáreas. O sea, digo esto porque yo sí tengo conciencia ecológica y tengo conciencia ecológica de esa zona. Pero no, el trabajo de dragas, el trabajo de mercurio sobre el río Madre de Dios es inaceptable, punto y aparte. O sea que se va a prohibir, se va a penalizar el trabajo de dragas en esos ríos. Jaime, lo que se está diciendo es que se va a crear un nuevo marco normativo, pero de común acuerdo con ellos. Pero se dice que se va a derogar estos decretos que criminalizan, o sea que de todos modos se va a criminalizar, mejor dicho, no usamos esa palabra, ¿se va a penalizar el uso de dragas? Yo presumo que en el nuevo dispositivo que se dé del Congreso se tiene que penalizar el uso de dragas en las zonas de prohibición de uso de dragas. Es normal, pero este es un acuerdo con todas las federaciones. Es decir, no se va a derogar primero y dejar las cosas... ¿Podrá haber partes de Madre de Dios en donde sí se podría usar dragas? Ciertos tipos de dragas. O sea, acá hay un tema tecnológico que en estos 4 años y vinculado a estos procesos de formalización han habido 41 muertos. Entonces, cuando tú haces un ratio para 207 formalizaciones, 41 muertos, no es algo de lo que el Perú pueda sentirse orgulloso. Entonces, 41 muertos en el proceso de formalización. Sí, han habido 6 en La Rinconada, han habido en Chala, no en el proceso de formalización, vinculado a violencia por el tema minero de formalización de estos trabajadores peruanos. Entonces, tú has dicho... O sea que por ejemplo, no habría una política de presencia de la policía o de las Fuerzas Armadas en Madre de Dios para impedir la minería ilegal. A ver, estamos tratando de polarizar el tema de decir blanco, negro, y no es así. Lo que nosotros decimos es, el régimen actual no funciona. Después de 4 años, 207 formalizados, 41 muertos, no funciona. Eso nadie lo discute. Entonces, eso nadie lo discute, pero ese es otro tema. Porque eso no tiene nada que ver con la declaración de ilegalidad de un sector. Jaime, acabamos de estar de acuerdo hace un minuto que el régimen actual no funciona. El régimen de formalización, pero estamos hablando de la ilegalidad de cierto sector, que es distinto. Jaime, esos no son formalizables. Jaime, el decreto legislativo 1100 y 1105 son los que buscan formalizar. Esos 2 dispositivos no han funcionado. Al no haber funcionado, tenemos que reemplazarlos por otros que sí funcionen, con control del Estado. Pero no es solamente la fiscalización, no es solamente lanzar los aviones que acabamos de comprar a Corea y que no sabemos cuánto han costado porque se quemó el Ministerio de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces no se trata de mandar a incendiar y a dinamitar, se trata de formalizar. Estos decretos no van a ser derogados el 29 de julio. Estos decretos se va a trabajar, se va a crear este organismo con los mineros informales. Ahora, tú has dicho también que esto es para captar votos. Y lo has dicho, y el presidente lo ha dicho, que es para captar votos. No es así. Hay 2 formas de ver el Perú.
¿no? Nosotros vemos pasar un cometa y decimos, ahí está el cometa, qué bonito, crece 3.8%, ¿no? Pero el cometa tiene una cabeza luminosa y tiene una cola oscura y helada. Y ese es el Perú que no incluye ni a los mineros informales, ni a los pescadores artesanales, ni a los madereros, ni a los de las comunidades nativas que hacen carbón con sus maderas y que les piden una guía y de la dirección forestal, y como no lo tienen les decomisan el carbón. Pero la pregunta es la siguiente, nadie discute que es necesario formalizar a los mineros informales, que eso es una cosa que no se ha hecho bien y que hay que simplificar y que se necesita, no sé si otra ley, se necesitan procedimientos más ágiles de acuerdo. y más simples. Ese es un tema, pero la pregunta es, ¿habrá un segmento de esos mineros que será considerado ilegal, es decir, no formalizable y penalizada su acción? Ciertamente sí. Ajá. El documento en su título, por eso digo, no se puede leer por partes la receta, en su título habla de los compromisos de acuerdo a los estándares ambientales internacionales. Es decir, las concesiones que se otorguen en el proceso de formalización para que los mineros puedan invertir, para que puedan heredar y ser heredados, para que tengan esta propiedad perpetua y puedan invertir en las tecnologías para medio ambiente. Las concesiones que se otorgan estarán sujetas al cumplimiento de ello en plazo prudente y razonable. Preguntaba también, ahí fuimos interrumpidos porque y los que no cumplan eso no tendrán las concesiones y no serán formales y serán perseguidos por la ley. ¿Habrá lugares en Madre de Dios donde se podrá usar dragas? Yo no soy un técnico en la materia. Ahí donde tengan impacto ambiental irreversible no se usarán dragas. Sin embargo, hay dragas y dragas, no pueden deforestar, no pueden deforestar, pero dragas también es que dragas flotantes que en el medio del cauce del río, o sea, que succionan. Yo no soy técnico en la materia, lo que sí digo es que no se va a permitir la deforestación. Ahora, ¿qué significa este punto 4? Restitución automática de la calificación del pequeño productor minero y minero artesanal involucrado en el proceso de formalización. Te explico. ¿Qué significa eso? A ver, regresando al tema que el 80% de los mineros informales, es decir, 340.000 de los 400.000, usan dinamita, y la dinamita como principal insumo, no dragas, y que la dinamita es regulada en su venta, a partir de diciembre de este año, de acuerdo a estos dispositivos, ellos pierden esta calificación de pequeño productor minero. Y entonces no están autorizados a comprar dinamita. Entonces generamos un mercado negro de dinamita que es muy malo. Hay presión para el robo en los polvorines de las grandes mineras. Hay contrabando de dinamita. Entonces, simplemente para poder tener el control adecuado y social del principal insumo que es la dinamita. Un punto porque se nos va a acabar el tiempo. Bolivia ha multiplicado por 8 sus exportaciones de oro sin abrir una mina nueva. Sin abrir una mina nueva de oro. ¿Por qué? Porque todo el oro está saliendo por Bolivia. Entonces, este sistema de ponerles un freno, de no incluirlos, de no permitirles, de mantenerlos en la cola helada y oscura del cometa, a ellos y a otros sectores económicos, por eso no es por votos, es la visión de un plan de gobierno. Bueno, eso va a ser bien difícil de creer, pero en fin, hay una pregunta del Twitter. Si se deroga el decreto legislativo gracias a Keiko, se tendría que devolver todo el oro ilegal incautado, que son toneladas. El señor Quimper, al parecer, no sabe que toda esa explotación en Madre de Dios ha sido en zonas intangibles, cierto tipo de dragas. Acabo de decir que en las zonas intangibles, no todas, en las zonas intangibles no deben haber dragas, lo he dicho 3 veces, pero si no me he explicado. Ahora, eso no está, bien, no está en el acuerdo, ¿no? No está en el acuerdo, pero en fin. El acuerdo no dice cómo va a ser. El acuerdo lo que dice es que se creará un organismo con participación de ellos. Y para derogarlo, repito, esto tiene que pasar por el Congreso de la República. Donde ustedes van a tener mayoría. Y no vamos a trabajar con esa mayoría, vamos a trabajar con consensos. No vamos a hacerlo al carpetazo, lo hemos repetido muchas veces, Jaime. Jaime, yo estoy de acuerdo que esto genere suspicacias, pero por lo menos aceptemos que el sistema actual es insostenible. O sea, tengamos la valentía de decir que el sistema actual es insostenible. Pero no nos pasemos pues al otro extremo. Lo que estamos haciendo es un convenio, es decir, vamos a revisar juntos la situación. Sobre este tema y los consensos,
formar consensos, has usado esa palabra. Martín Tanaka publicó ayer un artículo, dice en la parte de Keiko Fujimori, me parece que Keiko Fujimori en el poder nos recordará bastante al segundo gobierno de Alan García, mutatis mutandis. García quiso reivindicarse por el desastre económico de su primer gobierno, por lo que fue muy escrupuloso en el mantenimiento de la ortodoxia neoliberal. Sin embargo, su gobierno quedó manchado por los escándalos como los narcoindultos, petróleos, etc. Así, seguramente Keiko Fujimori querrá hacer una buena letra democrática para marcar distancias con el albertismo, pero enfrentará múltiples disidencias, desafíos e incoherencias a lo largo del camino, como lo de su hermano Kenji, por ejemplo, ahora. De otro lado, en lo económico, el riesgo está en un eventual populismo de derecha. Piénsese en el desconcertante apoyo de Keiko Fujimori a los monederos informales o su posición respecto del 24x24 policial de los últimos días. Ese es el diagnóstico. Sí, Tanaka está diciendo algo que de todos modos sorprende. Está diciendo, va a ser democrática. Es decir, que es la principal acusación. Va a ser democrática, no hay peligro de autoritarismo, pero sí hay populismo, sí hay peligro de populismo de derecha como el que estamos viendo. Ya hemos visto esa parte del populismo de derecha. La pregunta es, la principal acusación de Pedro Pablo Kuczynski y Perú por el Cambio es la acusación de autoritarismo, el retorno del autoritarismo, de la corrupción, etcétera. ¿Qué garantías ofrece Fuerza Popular de que no se va a regresar al autoritarismo, a la corrupción? A ver, y creo que lo que plantea Martín, y creo que con justa razón, será un capitalismo populista, un capitalismo de dádivas, no es lo que plantea, no plantea ya sobre la primera parte. Populismo de derecha. Perdón, de acuerdo, estemos todos vigilantes para que eso no ocurra. Lo que nosotros estamos diciendo y lo único que podemos ofrecer es nuestra palabra y nuestra intención y nuestra trayectoria personal de las personas que estamos involucrados en este proyecto, es que lo que estamos buscando es un país que no esté de sobresaltos, que cada 5 años no tengamos que ver si viene un antisistema, que sea un país socialmente estable. Entonces, si nosotros, el presidente Humala enarboló las banderas de la inclusión, ¿y qué cosa incluyó? Entonces nosotros sí estamos yendo a cada uno de esos sectores, no por buscar votos, lo estamos yendo hace 5 años, está en nuestro plan de gobierno. Entonces, ahora, que hay el riesgo de que haya ese populismo y esto, sí, que esté la prensa vigilante. Hay un tuit del ministro del Ambiente, a ver. Hay dragas y dragas, no se permitirá dragas que deforesten, las dragas cambian curso del río, dañan cauce, prohibición absoluta. Ok, escucharemos las opiniones de los técnicos en el Congreso y tomaremos las decisiones. El ministro Pulgar Vidal tiene una opción ya tomada, además política, él está en el debate electoral. Yo he venido acá como candidato a la primera vicepresidencia. Entonces, salvo que queramos que los candidatos, o por lo menos que Keiko y su gente, solamente hablemos, no sé, pues de Platero y yo, del Quijote, cualquier cosa que decimos sale un ministro a contestarnos. Entonces, esto es una discusión política. Entonces, mejor que el ministro se ponga su chompe PPK y venga a debatir de frente. Bueno,